así como se los he repetido a todos los grupos anteriores, yo lo que espero es que ustedes entiendan si es una clase, pero yo no les doy una clase para pasar un examen. Sino yo quiero que ustedes aprendan, y entre las cosas importantes que hay es que este es uno de los temas básicos, uno de los pilares fundamentales en ginecología. Si ustedes ahorita aprendemos anatomía y embriología, consideran cuando sean externos 2, cuando vengan internos en el año social, prácticamente ustedes ya van a tener las bases sentadas para poder aprender este tema. Es un tema difícil, específicamente la embriología, es un tema complicado, pero realmente que si lo estudiamos hoy todos juntos y luego ustedes van a ver su libro de texto, se van a dar cuenta que es un tema bastante entendible y que les va a servir el resto de su vida. Por cuestiones de tiempo vamos a iniciar, hacen falta un par de sus compañeros, pero me dijeron que algunos estaban en dermatología, entonces poco a poco que se vayan integrando a la clase. Vamos a ver la presentación ahorita. Si ustedes tienen problemas con el audio, no me escuchan bien o algo, ustedes me pueden interrumpir en cualquier momento. Si ustedes tienen preguntas o dudas, traten en lo posible de hacerlas ahorita, porque es bastante importante que ustedes entiendan el tema. No hay ningún problema, no tengo ningún problema en que ustedes me interrumpan. ¿Ven la clase sin ningún problema? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. Entonces, si ustedes creen que voy muy rápido, que no me escuchan bien, que no ven la presentación, ustedes interrumpen la clase y tratamos de arreglar el problema y vamos a tratar de discutir lo más importante sobre esto. Desde ahorita la bibliografía, su libro de texto, acuérdense que es la Williams. Y aparte de eso, acuérdense que la anatomía ustedes la pueden encontrar en cualquier libro de texto. No importa si necesariamente sea de gineco, sino en cualquier libro ustedes pueden ver la anatomía y van y buscan el aparato genital femenino y ahí van a estudiar. Hoy en día, todos los días salen artículos de ginecología. Cada vez se va actualizando más la medicina. Acuérdense que esto es cambiante. Entonces, pero la anatomía y la embriología no cambia. Aprendemos más, quizás se hacen más estudios, se van prácticamente actualizando más, pero nunca cambian las bases importantes. Todo lo que se ha investigado sobre anatomía prácticamente no cambia y solo vamos conociendo y teniendo más actualizado todos los órganos y todas las estructuras anatómicas. Así que acuérdense que en cualquier libro de texto lo pueden buscar, pero la anatomía la podemos ver desde la obstetricia de Williams, se puede estudiar también en todas las ginecologías, Novak también hay ginecología de Williams, y en todos los libros la podemos revisar de gineco porque es una base importante. Como les decía en mi presentación, yo soy la doctora Paniagua, ginecóloga y obstetra no solamente del Hospital Sacamil, sino trabajo en el Hospital Nacional de la Mujer. Entonces, para mí es un gusto. Y como les digo, el punto y el objetivo de esta clase es que aprendamos lo más que se pueda. Ustedes toman de base la clase y acuérdense que las preguntas del examen son de su libro de texto. Y después de eso, lo mejor posible debería ser que cada uno de ustedes vaya y lea su libro de texto. Está en el capítulo 2, la anatomía, y quizás las primeras páginas del capítulo 3 es la embriología. Si ustedes quieran indagar un poco más, porque la embriología es lo más difícil que hay de la clase, ustedes también pueden ir a buscar LACMA, la embriología, y buscan el capítulo sobre la embriología del aparato genital femenino. Para dar inicio a la clase, acuérdense que siempre hay objetivos, que siempre debemos de conocer lo que vamos a estudiar. Y entre los objetivos que tenemos para esta clase, el primero es conocer la división anatómica del aparato genital femenino. Luego de eso, también tenemos que definir la distribución y la relación anatómica de los órganos, tanto externos como internos. La tercera, siempre tenemos que averiguar la irrigación, la inervación y el drenaje. Y por último, muchas veces siempre se debe hacer una correlación anatómica sobre la importancia de todo lo que hemos dicho en la clase. Esto es los objetivos de la anatomía. En cuanto a la embriología, los objetivos que vamos a tener para la embriología, primero es conocer el origen embriológico de los órganos genitales, tanto femeninos, externos como internos. Eso es lo más importante. Vale. La pared abdominal. La pared abdominal no es parte de los órganos genitales femeninos, pero es de una gran importancia en ginecología. ¿Por qué? Porque en ginecología, acuérdense que después de la pared abdominal se da la continuación
de lo que es el área pélvica o el área genital. Entonces, para nosotros se utiliza tanto quirúrgicamente. Ya a medida ustedes vayan pasando por la asignatura, se van a dar cuenta que nosotros operamos abdominalmente tanto las histerectomías, que histerectomía es el retiro del útero, como también las cesáreas. En los momentos que nosotros realizamos las incisiones, por eso es importante la pared abdominal y que ustedes sepan, porque la mayoría de procedimientos quirúrgicos los realizamos por esta vía. Y la segunda cosa de importancia es porque durante el embarazo, acuérdense que el útero sale del nivel pélvico y pasa a nivel abdominal. Entonces, a medida va aumentando de tamaño, este se va haciendo cada vez más grande y aloja lo que es el útero. Entonces, ¿por qué es importante conocer la pared abdominal en ginecología? Es porque este permite el alojamiento del útero y el crecimiento de este en el embarazo y porque es el proveedor o el que nos ayuda el acceso quirúrgico para ciertas cirugías. La mayoría de cirugías que realizamos de órganos internos se realiza por esta vía. Entonces, por eso es importante esta diapositiva. Esta diapositiva también tiene ciertas líneas, si ustedes se fijan ahí están dibujadas y estas son las líneas del Lachman, del Langermann. Estas líneas lo que hacen es como permitirle a la pared abdominal que cuando el embarazo va creciendo, se vayan estirando poco a poco y ya cuando no esté el embarazo, este regrese a su estado normal. Eso también es importante quirúrgicamente hablando, porque todas las cirugías que invaden estas líneas tienen una mejor cicatrización. Todas, si ustedes se fijan, las cirugías que se hacen a ese nivel y que van acorde al mismo nivel de las líneas tienen una mejor cicatrización y un menor dolor. Aquellas cirugías, por ejemplo, que hacemos del ombligo para abajo, esas cirugías, como cortamos las líneas, tienen peor cicatrización y le pueden generar mayor dolor a las pacientes. Por esa razón es que las cirugías que son transversas muchas veces son más adecuadas o van más acorde a las líneas y tienen mejor recuperación y cicatrización para nosotros. Vale, para ir ya entrando en el tema que nos corresponde, vamos a ver la clasificación general. El aparato genital femenino se divide en dos, aquellos que son órganos internos y aquellos que son órganos externos. Vamos a empezar hablando de los órganos internos. Como pueden ver en su imagen, a la cabeza el útero. Realmente en ginecología para nosotros el útero es un órgano bastante importante porque es el que va a permitir que se aloje el embrión, el feto en todo el embarazo. Este es el que tiene la principal patología que nosotros operamos, que es la fibromatosis uterina. Entonces, dentro de los principales procedimientos que nosotros realizamos, estamos en contacto con el útero. Por eso, para nosotros, realmente como ginecólogos, el útero es un órgano bastante importante. Más adelante vamos a ir desglosando cada uno de ellos, pero los 4 principales órganos internos son el útero, las trompas de falopio, los ovarios y la vagina. Esos son los principales órganos internos. Cuando hablamos de la otra parte, de la otra clasificación, son los órganos genitales externos. Los órganos genitales externos en conjunto reciben el nombre de la vulva. La vulva podemos decir que se extiende desde la sínfisis del pubis hasta lo que es el cuerpo perineal. Esta, como le habíamos dicho, en conjunto recibe el nombre de vulva, pero son varias estructuras que la componen. Ahí podemos ver desde arriba hacia abajo que tenemos el clítoris, los labios mayores, los orificios ureterales, el himen, las glándulas de Bartolín, los labios menores y las fosas naviculares. Ahí, como le decía, desde dónde se divide hasta dónde se divide, podemos ver que está toda la distribución de lo que es la vulva. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, doctora. Sí, doctora. Vale. Entonces vamos desglosando y vamos hablando más específicamente de cada uno de ellos. Para iniciar, lo más importante es empezar desde afuera hacia adentro. Entonces vamos a ver que los órganos genitales externos, como ya lo habíamos dicho, todo en conjunto, recibe lo que es el nombre de lo que es la vulva. Ahí pueden ver las 9 estructuras que componen la vulva. Está el monte de Venus, los labios mayores, los labios menores, el clítoris, el meato urinario, las glándulas tanto de Skene como de Bartolín, el himen, que realmente no todas las pacientes van a tener el himen,
Pero si no es el himen, vamos a encontrar lo que son las carúnculas himeneales. Y por último, lo que es el perineo. Vamos a ver la siguiente imagen. Vale. Hablemos de cada una de ellas. Quizás esta imagen, bueno, veamos. Sí, vamos a hablar en una de estas imágenes que vemos para ir hablando de cada una de las estructuras que podemos ver. Vale, para dar inicio, empecemos con el monte de Venus. Vamos a empezar hablando desde arriba hacia abajo. El monte de Venus es como una grasita. Normalmente debe tener una distribución en triángulo. La parte o la base del triángulo debe de estar en la sínfisis del pubis y el borde inferior casi llegando a lo que es el clítoris. Esta normalmente es la distribución de una paciente sana. Es una forma como piramidal, también lo describen los libros. Entonces, por eso es importante, esta está compuesta por grasa y por la piel. ¿Cuál es la función del monte de Venus? El monte de Venus también tiene ciertas glándulas, tanto sudoríparas, tiene folículos pilosos que protegen y lo que nos ayuda es para proteger a la vulva de algún trauma. Entonces, básicamente su función va a ser de protección. Luego de eso, vamos a continuar con el siguiente. La siguiente estructura que tenemos son los labios mayores. Vale. Los labios mayores, embriológicamente hablando, corresponden o es un homólogo del escroto masculino. Prácticamente se puede decir que las medidas de los labios mayores son de 7 a 8 centímetros de longitud, de 2 a 3 centímetros de profundidad y de 1 a 1.5 de espesor. Esta prácticamente es bastante importante porque en la parte superior de los labios mayores se insertan lo que son los ligamentos redondos. Hasta ahorita, quizás ustedes no conocemos todavía los ligamentos redondos. Ya cuando lleguemos al útero vamos a hablar cuáles son las estructuras y los ligamentos que le dan sostén al útero, pero realmente los ligamentos redondos son unas de estructuras que le dan sostén. A medida va aumentando de tamaño el útero, también los ligamentos redondos se van estirando y, como le dijimos que se insertaba en la parte superior de los labios, le puede generar molestia y dolor a la paciente. Por eso es importante clínicamente hablando dónde se insertan para que ustedes cuando las pacientes consulten, ustedes tengan presente que puede ser esta patología y así se llama la patología, se llama el síndrome de ligamento redondo. La paciente dice que cuando se acuesta siente que se estira algo y que le jalan los labios, que cuando camina mucho también le duele. Entonces, eso está más relacionado con lo que es el síndrome de ligamento redondo. Vale. Además de eso, en esas dos estructuras que están una a cada lado, estas estructuras también tienen ciertas glándulas. Son apócrinas, écrinas y sebáceas. Eso le va a dar mayor protección porque también los labios mayores entre sus funciones están proteger a los labios menores y todas las estructuras que están en el centro. Entonces, por eso es importante. Aparte de eso, no solamente tienen estas glándulas, sino también son ricas en fibras elásticas y tejido adiposo. Por eso, si ustedes se fijan en las estructuras y donde estamos señalando los labios mayores, estos labios mayores son un poco más gorditos y más grandes que los labios menores, porque tienen todas estas estructuras. Aparte de eso, son bastante ricos en lo que son los plexos venosos y a medida una paciente se embaraza, muchas veces se vuelven como tortuosos. Para compararlo, quizás ustedes no sé si han visto cuando las pacientes tienen insuficiencia venosa de miembros inferiores, que se le ven los vasos como arañitas o que se le ven inflamados, así se le puede ver en la vulva. Y esto se debe a que durante el embarazo hay una mayor congestión, hay mayor dificultad del retorno venoso por la pancita. Y entonces lo que ocurre en esos casos es que a veces se vuelven también varices vulvares. Y esas varices son lo que les estaba diciendo, que se vuelven más tortuosos y que hay que tener cuidado en el momento de hacer la episiotomía porque si se corta uno va a haber bastante sangrado. Vaya, ya hablamos de los labios mayores. La siguiente estructura que vamos a hablar son los labios menores. Los labios menores ya son pliegues un poco más delgados, siempre de tejido adiposo, pero tiene menor cantidad.
Prácticamente estos se extienden desde arriba, donde van a dividirse en dos láminas. Una que prácticamente va a formar lo que es el glande del clítoris y la otra lámina se va a unir para formar lo que es el prepucio del clítoris. Estos son un poco más pequeños los labios que los labios mayores y estos tienen menor revestimiento de tejido graso porque ya no protegen tanto como los labios mayores. Cuando una paciente tiene un trauma, ya sea por una caída, por un golpe, por cualquier cosa, tanto el monte de Venus como los labios mayores protegen a la vulva. Si no estuvieran estas dos estructuras, no estuvieran tapando o cubriendo, entonces la paciente podría tener mayor trauma y llegar hasta la vagina el golpe. Mientras que una paciente con esas dos estructuras recibe la mayor protección. Ya los labios menores ya no protegen tanto. Ya son estructuras más delgadas que miden aproximadamente de 2 a 10 centímetros. Acuérdense que cada paciente va a ser diferente, depende de su estructura, depende de su tamaño, así van a ser las características, pero lo normal es que su tamaño sea de 2 a 10 centímetros y la anchura que sea de 1 a 5 centímetros. Prácticamente, si hablamos de una manera estructural, los labios menores están constituidos por tejido conjuntivo y también por muchos vasos sanguíneos, también por fibras elásticas y por algunas fibras de músculo liso. Prácticamente también tiene buena inervación y aquí viene un problema, porque mientras más inervada está una estructura, más sensible es. Y aquí hay que tener cuidado porque los labios mayores no tienen tanta inervación como los menores. Así que cuando la señora se acueste, cuando ustedes examinen todas estas estructuras, tienen que tener cuidado porque aquí hay mayor sensibilidad. Entonces a ellas les molesta y les duele si ustedes le hacen de una manera muy fuerte. Entonces por eso es importante que ustedes tengan mucho cuidado al momento de examinar a una paciente y principalmente cuando ya aprendan a poner el espéculo, tienen que hacerlo con cuidado, con delicadeza, porque la paciente tiene mucha sensibilidad. Ya hablamos del monte de Venus, ya hablamos de los labios mayores, ya hablamos de los labios menores y la siguiente estructura que corresponde, bueno, ya habíamos visto que de los labios mayores, el homólogo va a ser el escroto masculino. Pues de los labios menores, el homólogo es la porción ventral del pene. Vamos con la siguiente estructura que es el clítoris. El clítoris, vamos a ver si se puede ver más cerquita, pero creo que ya no. Es la puntita, ahí tiene el nombre, pero prácticamente es súper pequeño. Mide más o menos de 1 a 2 centímetros el clítoris, no más de eso. Es una estructura pequeña, pero es el principal órgano erógeno femenino. O sea que estamos hablando que su homólogo es el pene. Este se encuentra ubicado prácticamente detrás del prepucio y arriba del frenillo de la uretra. Arribita, ahí se pueden ver usted. Ahí en la imagen pueden ver que ahí dice el orificio de la uretra y arribita de esto está el clítoris. Y podríamos decir, acuérdense que habíamos hablado anteriormente, que los labios menores con sus dos laminitas le ayudan a formar lo que son estas estructuras de lo que es el clítoris. Igual que su homólogo, que es el pene, el clítoris en su cuerpo tiene los dos cuerpos cavernosos. Y prácticamente como es un órgano erógeno, prácticamente también tiene un buen suministro sanguíneo y deriva prácticamente todo su suministro sanguíneo de lo que es la arteria pudenda interna. Entonces ahí podemos ver el clítoris, un órgano muy importante y que tienen que tener mucho cuidado ustedes también al examinar las pacientes. Nunca se le toca el clítoris. Mantengan alejadas las manos cerca de ahí porque como decíamos, cualquier contacto puede generar alguna sensación en la paciente y principalmente los caballeros al momento de examinar a una paciente tienen que tener mucho cuidado porque acuérdense que hoy en día las pacientes, usted desde el inicio se le debe de explicar a la señora cuál es el procedimiento que se le va a hacer, principalmente si se le va a colocar el espéculo, se le va a hacer tacto vaginal, porque acuérdense que a veces las pacientes son bastante sensibles. Entonces es importante que ustedes le expliquen bien a su paciente de todo el procedimiento que le va a hacer. Se le explica, buenas noches, yo soy el externo, yo soy el médico, no es necesario que le usted diga nada de su año ni nada, yo soy el médico tal, yo soy el encargado de usted,
la voy a examinar, la voy a evaluar y el procedimiento consiste en, le voy a colocar un espéculo en su parte íntima. Todo esto se debe a porque vamos a averiguar por qué viene a consultar. Entonces, por eso es importante explicarle, porque a veces la paciente se confunde y acuérdense que son estructuras sensibles. Es bien difícil llegar al médico que le diga que se quite la ropa, que se acueste y que la va a examinar. Entonces, por eso es bastante importante que ustedes tengan cuidado y siempre me le explican a la paciente lo que van a hacer. Otra de las estructuras que es bastante importante es el vestíbulo o el introito vaginal. Entonces, si ustedes se fijan, ahí tenemos también la imagen del vestíbulo o el introito vaginal. Se dice que esta prácticamente es una estructura que está en el centro de lo que es la parte genital femenina. Este está perforado por varios agujeros. Prácticamente son 6 estructuras que perforan el introito vaginal. ¿Cuáles son esas estructuras? Son la abertura de la uretra, que dijimos que estaba unos centímetros abajo del clítoris, ahí pueden verla en la imagen. También está perforada por la vagina o el introito vaginal. También está perforada por los 2 conductos de la glándula. Ahí pueden ver las glándulas que se encuentran laterales o paralelas a la uretra, que son parauretrales, también reciben el nombre de glándulas de Skene. Y las glándulas que se encuentran laterales a la vagina se llaman glándulas de Bartolini. Si ustedes se fijan, ahí tenemos una patología que es bastante común de la glándula de Bartolini, que es una bartolinitis o la inflamación de esta. Estas glándulas lo que ayudan es a lubricar. Se colocan a la par de la uretra, secretan un poquito de moco de mucina y eso le ayuda a que pueda hacer la micción sin ningún problema y no se reseque. Las glándulas de Bartolini se encuentran a la par del introito vaginal y también le ayuda a la lubricación y principalmente en las relaciones sexuales para evitar el traumatismo, para evitar las lesiones. En ese momento se secreta la mucina y ayuda a lo que es como la hidratación o la lubricación del canal vaginal para que puedan tener relaciones sexuales normales. A veces estas se ocluyen, se tapan, se cierran y ocurren lo que son los quistes. Si solo se cierran y se acumulan de mucha mucina, no hay ningún problema. Se pueden abrir, se pueden aperturar o se pueden quitar. El problema es cuando se llenan de pus, cuando ya hay dolor y cuando ya hay algo más. Entonces podemos decir que se puede generar una infección y va a haber dolor, calor, rubor. Desde que la señora entra a su consultorio, se da cuenta que la señora tiene algo, porque la señora camina hasta abierta. Le va a costar sentarse, le va a generar mucho dolor. Entonces, como ya dijimos que los labios menores son muy sensibles, el clítoris es muy sensible, realmente tener una lesión de pus, eso le va a generar mucho más dolor. Las glándulas de Bartolini también reciben el nombre de glándulas mayores y las glándulas de Skene también reciben el nombre de glándulas menores. Prácticamente, como les decía, las principales complicaciones que generan esas 2 glándulas son los quistes y los abscesos. Esas son las 2 principales complicaciones que se pueden dar. Les decía que la principal función de estas 2 glándulas son secretoras de mucina y eso le permite a la lubricación de lo que es la vagina, pero son muy sensibles porque estas se pueden inflamar o puede darse una obstrucción y entonces se complica y se da lo que ya dijimos que es. ¿Todo vamos bien hasta aquí? Sí, doctora. Porque hasta aquí terminamos con los genitales externos. Entonces, vamos a ver esta tabla. ¿Ya? Disculpe, ¿me escucha? Sí, sí, le escucho, diga. Mencionó que habían 6 estructuras que perforan el introito vaginal. Creo que no pude captar las últimas. Una era la abertura de la uretra, la vagina, los conductos de las glándulas y las otras. Bartolini. Okay. Acuérdense que son 2 glándulas de Skene y son 2 glándulas de Bartolini, por eso son 6 estructuras que lo perforan. Son 2 y 2, una a cada lado. Gracias. Entonces hasta aquí llegamos con los genitales externos. Esta tablita nos va a servir importante porque aquí nos va a ayudar con la irrigación. Acuérdense que cuando hablamos de irrigación,
y drenaje venoso, lo único que cambia es que la irrigación va hacia abajo y la inervación va hacia arriba, pero muchas veces las estructuras que le dan irrigación e inervación reciben el mismo nombre. Entonces, cuando hablamos de la irrigación, vamos a ver que los labios mayores y menores, vamos a ver que están irrigados por las ramas labiales anteriores de la arteria pudenda externa y ramas labiales posteriores de la arteria pudenda interna. El clítoris, por su parte, está irrigado por la arteria dorsal profunda de la arteria pudenda interna. Entonces, y cuando hablamos del drenaje linfático de estas estructuras, los genitales externos en conjunto hacen su drenaje linfático por los linfonodos femorales superficiales y la inervación de los labios, tanto mayores como menores, es por el nervio ilioinguinal y por el nervio pudendo. Bye. Entonces, hasta ahorita, y espero que ya todos vamos entendiendo porque no hay más preguntas, vamos a pasar a las otras estructuras que son importantes, que son los órganos internos. Los órganos internos ya dijimos que son 4, que es la vagina, el útero, las trompas de falopio y los ovarios. Son estructuras bastante importantes. Y vamos a empezar con el primero. Vamos a empezar hablando de la vagina. La vagina se dice que es un conducto músculo-membranoso. Ahí pueden verla ustedes en la imagen que es la moradita. Esta prácticamente es como un canal de comunicación. Esta nos permite comunicar a los órganos externos con el útero. Entonces prácticamente es como una vía o un conducto que nos permite comunicar las dos estructuras. Y prácticamente la vagina cumple varias funciones. Dentro de ellas, para la copulación, en las relaciones sexuales, nos sirve para el paso del feto, para convertirse en el canal de parto en el momento que el bebé va a nacer. Y la tercera función es que nos sirve para que pase la menstruación cada mes. Esas son de las principales funciones que tiene la vagina. Podemos decir que este es un conducto membranoso que tiene como ciertas arruguitas que le permiten al momento de tener relaciones sexuales que puede estirarse un poco más. Y claro, la máxima expresión de la vagina la podemos ver en el momento del parto. Ya ustedes a medida vayan haciendo turnos en el hospital se van a dar cuenta que el bebé o el diámetro de la cabeza del bebé es más o menos de 35 centímetros. Y la vagina tiene que extenderse toda esa cantidad para que le permita el paso al bebé en el canal de parto. O sea que prácticamente es bastante elástica y nos permite lo que es el paso del bebé. Una de las estructuras que puede estar aquí como tapando la entrada a la vagina es el himen. Más de alguno de ustedes ya lo escuchó, pero prácticamente el himen es una estructura o una membrana de espesor variable que rodea completamente la apertura de lo que es la vagina. Cuando se tienen relaciones sexuales y en muchas ocasiones esta membrana se rompe. También por el uso de tampones y otras muchas cosas también se rompen, pero existen varios tipos de himen. También puede haber un porcentaje de himen, que es un himen bastante elástico, que le permite la entrada del pene en algún momento y no se rompe. Y entonces es más flexible, más elástico, pero el mayor porcentaje puede ser que en las relaciones sexuales se rompe. Cuando este se rompe, lo que quedan son como vestigios. Cabal en la entrada de la vagina y esos reciben el nombre de carúnculas himeniales o mirtiformes. Y eso es normalmente después de que pasa un bebé, normalmente si había himen se rompe por lo mismo que le explicaba, que el diámetro del niño es mucho más grande que un pene y eso le permite que cuando pase lo rompa sin ningún problema. Y lo único que va a quedar era lo que decíamos, son como vestigios, pequeñas carúnculas que quedan ahí. Entonces, prácticamente eso, el himen es temporal y puede romperse también. Hay himenes que son mucho más sensibles y que no es necesariamente que tenga relaciones sexuales la persona, sino que cualquier contacto, ya sea por un trauma, por el uso de tampones y todas esas cosas, que se rompe sin ningún problema. Vale. Entonces, la vagina, cuando hablamos de longitud o de tamaño, la vagina tiene una
cara anterior y tiene una cara posterior. La cara anterior mide más o menos de 6 a 8 centímetros y la cara posterior mide de 7 a 10 centímetros. La posterior es mucho más larga y eso es bastante importante en el hecho cuando revisamos el canal de parto. Ya ustedes cuando vayan al hospital y empiecen a entrar a todos los partos se van a dar cuenta que cuando se revisa el canal nos dan dos estructuras o dos valvas, que ese es el nombre que reciben, y siempre la de la cara posterior es mucho más larga, mientras que la de la cara anterior es mucho más corta. Entonces, por esa razón es porque anatómicamente la pared posterior es mucho más larga. Lo mismo ocurre con el espéculo. Quien ha tenido ya algún contacto, ha visto un espéculo, se va a dar cuenta que la cara posterior siempre es más larga que la cara anterior. Entonces, esa es por la anatomía de la vagina. La vagina también tiene ciertas glandulitas que le ayudan a secretar el moco y eso para lo mismo, para la lubricación, para el momento de las relaciones sexuales que no tenga ningún trauma, ninguna laceración. En esta imagen lo más importante y lo que quiero que vean, ahí están los pliegues. Si ustedes se fijan para que no se pierdan, ahí está el vestíbulo. Después del vestíbulo, ahí está la zona donde debería estar el himen. Acuérdense que si no está el himen, lo que sigue son las carúnculas himeniales. Y los fornix, miren ahí cómo están ubicados y las flechitas de los fornix. ¿Por qué es eso importante? Porque realmente la vagina aloja lo que es el cuello del útero. Si ustedes se fijan, ahí está el cuellito y la vagina como que lo aloja y permite el paso de esto. Pero alrededor, ya sea adelante, atrás o a los lados, se forman unos espacios. Esos son los espacios que se dan entre la vagina y el cuello del útero. Esos espacios, anatómicamente hablando, reciben el nombre de fornix. Si es en la parte de adelante, fornix anterior. Si es en la parte de atrás, fornix posterior. Y los que están a los lados son fornix laterales. Entonces, por eso es bastante importante que ustedes vean esta imagen para que identifique cuáles son los fornix. Vaya, la vagina es abundante en un riego vascular. Prácticamente en su parte proximal recibe sangre tanto de la rama cervical de la arteria uterina como de las arterias vaginales. O sea que cuando veamos la irrigación de la vagina, tanto la irriga la uterina como la irriga la vaginal. Vaya. Para que no se confundan, no se pierdan, vamos a averiguar si saben y se acuerdan un poquito de anatomía que vimos en segundo año. ¿Ustedes se acuerdan de quién es rama la arteria uterina? De la ilíaca interna, doctora. Exactamente. Viene de la ilíaca interna, que la ilíaca interna, ¿qué otro nombre recibe? La hipogástrica. La hipogástrica. Y la arteria hipogástrica, ¿rama de quién es? De la ilíaca común, porque si hay una ilíaca interna, hay una ilíaca externa. Entonces, ambas ramas la da la ilíaca común. ¿Y la ilíaca común de quién es rama? De la aorta abdominal. Exactamente, de la aorta abdominal. Eso es importante que lo recordemos y lo sepamos. ¿Por qué? Porque ahora todos sabemos que la aorta es torácica, luego pasa a ser abdominal. Después de que llega abdominal, da su rama de la ilíaca común. Esta ilíaca común se ramifica y da una ilíaca externa y una ilíaca interna. La ilíaca interna, que también es hipogástrica, nos da la uterina, pero la hipogástrica da tanto ramas anteriores como ramas posteriores. Eso es importante que lo sepa y lo vamos a ir a averiguar cuáles son las ramas de la hipogástrica, porque una de las ramas es la uterina, pero esta es del tronco anterior o es del tronco posterior. Vamos a ir a averiguar, más adelante lo vamos a ver, pero necesito que lo vayan a averiguar porque eso es importante. Así, ustedes hacen el desglosamiento, porque si ustedes me dicen quién irriga la vagina y me ponen la arteria uterina y la arteria vaginal, después les voy a preguntar yo, ¿y de dónde salen ellas? Y no saben. Entonces, por eso es importante hacer el ejercicio siempre de ir averiguando rama de quién es. Entonces, la vagina
El riegue, prácticamente la irrigación de ella es la arteria uterina y la arteria vaginal en su porción proximal. Ya en su porción media, prácticamente y parte de la pared posterior de la vagina ya está dada más que todo por la rectal media, que le da unas sus ramas, y esta es la parte media y la pared posterior, y ya distalmente es la pudenda interna. Vale. Ahí está el dibujito para que ustedes vean lo que yo les decía de las valvas, que las valvas son como cucharitas para revisar la pared vaginal. Esa imagen es característica, la imagen que ustedes van a ver cuando examinen una vagina o examinen un canal de parto. Eso es lo que se busca. Se pone la valva más larga en la parte posterior y con la otra podemos ir viendo anterior o lateral para ir viendo si la pared no tiene ningún desgarro, si no tiene ninguna laceración, si no tiene algún trauma o algo así. El epitelio de la vagina es prácticamente queratinizado porque le permite los traumas, las lesiones y todo lo que pueda ocurrir pueda tener una protección. Y lo que se ve allá en el fondo, allá, eso es el cuello de la matriz. Ahí pueden verlo un poquito más grande. Lo que se ve redondito con el orificio cervical, eso es el cuello de la matriz, que también se revisa en el canal del parto. Entonces, esta es la vagina. Vale. La vagina, ¿por qué consulta a las pacientes? Normalmente la causa principal de consulta y el 50% de las pacientes van a llegar por flujo. Ya sea un flujo blanco, un flujo amarillo, porque le pica, porque le arde, porque le duele tener relaciones sexuales con su pareja. Y esas son las principales causas de consulta, porque le duele o le molesta. Entonces, por eso va a consultar su paciente. Vale. El drenaje, ya lo habíamos visto, más o menos la irrigación de quienes le daban y el drenaje linfático. Vamos a pasar con lo que es el útero. Este es nuestro órgano para nosotros importante, nuestro órgano central. Es muy importante y es que vamos a desglosar todas las características lo más que se pueda. Vamos a ver la posición anatómica. Empecemos con la posición anatómica. El útero a nivel pélvico está a nivel central. Viendo la imagen, ustedes se pueden fijar en la parte anterior se encuentra la vejiga y en la parte posterior se encuentra el recto. El útero prácticamente tiene una longitud de unos 6 a 8 centímetros en aquellas pacientes que nunca han tenido bebé. Las pacientes que han tenido 1, 2, 3, 4 hijos, normalmente su tamaño anda de ahí de 9 a 10 centímetros. El peso promedio de un útero normal, anatómicamente hablando, es de 60 gramos. Y si ya tuvieron un bebé o más, puede aumentar un poquito de peso. Prácticamente el útero tiene una forma de pera. Ahí pueden verlo ustedes, de pera invertida. Y existen ciertos ligamentos y ciertas estructuras que le dan soporte, que se mantenga fijo, que no ande volando ni que otras cosas, sino tiene prácticamente la fijeza por lo que son los ligamentos. Vaya, este es un corte donde podemos ver todas las capas y todas las estructuras prácticamente del útero. Primero veamos cuáles son las partes. Las partes de un útero está el fondo, está el cuerpo, el istmo y el cérvix o el cuello. También en esa imagen podemos ver los fornix. Miren, los fornix laterales son como los espacios que quedan entre el útero y la vagina. Prácticamente el útero es músculo, tanto hay músculo liso como músculo estriado. Prácticamente la mayor cantidad de músculo se encuentra en el fondo. A medida que vamos descendiendo hay menos cantidad del músculo y ya a nivel del cérvix o el cuello hay menor cantidad. Se dice que solo el 10% es de músculo a nivel cervical. ¿Por qué es importante eso? Porque prácticamente lo que necesitamos que se extienda, que sea grande, que tenga más sostén, es el fondo y el cuerpo. Porque ahí el bebé se va a ir alojando, va a ir ocupando más espacio, necesitamos más soporte, necesitamos más fuerza. Entonces, por eso es importante que estas estructuras tengan mayor cantidad de lo que es el músculo.
En el cuerpo es donde está la cavidad uterina, es donde se aloja el bebé, y a medida va aumentando de tamaño, prácticamente imagínense cuánto peso puede tener un bebé, más o menos pesa de unos 3.000 a 4.000 gramos pesa un bebé, y a eso hay que agregarle el líquido amniótico, el peso del líquido amniótico, a eso hay que agregarle también el peso de la placenta y todas esas cosas. Entonces, por eso es importante, a medida va creciendo el embarazo, la parte del útero que se pierde es el istmo. A partir más o menos de las 30, 32 semanas ya no hay istmo, porque se ha extendido tanto el cuerpo del útero que se desaparece esa parte. Entonces solo tiene el cuerpo y después de eso pasa a ser cervix o cuello. Vaya. Una parte importante de esto también es importante el cervix. Como les decía, el cervix es el que tiene menor cantidad de lo que es músculo, casi solo el 10%. Está constituido principalmente por colágeno, por elastina y proteoglucanos. Esos son los principales elementos del cuello. Y eso le sirve porque este es el canal del parto, igual que la vagina constituyen el canal del parto al final del embarazo. Al inicio del embarazo o en etapas tempranas, el cuello sufre ciertos cambios. Por ejemplo, puede ponerse un poco más violáceo, o ustedes le ponen el espéculo y ven moradito. Cuando le hacen el tacto, el cuello se hace más blandito. Y estos recibe cada uno su nombre, y ya más adelante cuando lo vean en las clases se van a dar cuenta que son los signos del embarazo. Cuando tiene un tinte azul, se llama Chadwick, y cuando está reblandecido, está blandito, como nosotros decimos, es el signo de Hegar. Y eso nos está diciendo a nosotros que aunque no haya una prueba de embarazo, la señora probablemente está embarazada. Vale. Quizás aquí ya es más irrigación. Otra cosa importante que hay que saber, aparte de las partes del útero, son las capas. Veámoslo en esta imagen donde dice cuerpo. En el cuerpo pueden ver una capa delgadita que está cabal adentro, y esa recibe el nombre de endometrio. Esa es como la capa que se encuentra dentro del cuerpo, y el endometrio es la capa que nosotros normalmente descamamos en el momento de la menstruación. Si hay concepción o un embarazo, esta ya no se desprende, y lo que se hace es que le va a dar un medio adecuado para que pueda crecer el bebé. Después de esa capa, la capa más gruesa que ven ahí, que es como rosadita, recibe el nombre de miometrio. El miometrio prácticamente está constituida por músculo liso y también por lo que es tejido conjuntivo. Hay bastantes fibras elásticas, y prácticamente esto le permite al útero que aumente de tamaño en el momento del embarazo. En esta capa, las fibras musculares van a variar de localización, y hay bastantes fibras, y es la capa que más como se elastiza o que más crece. Y por último, la última capa es la serosa. Y la serosa es una capa súper delgadita que recubre el útero, y de esta manera son las 3 capas más importantes que tiene el útero. Encima de esta hay una capa funcional, y la capa funcional es la que se desprende en todas las menstruaciones. Entonces viene y desprendemos prácticamente la capa funcional todos los meses, y esta misma se vuelve a regenerar para que al final del mes siempre vuelva a perderse. Pero la capa basal no. Esta es la que sirve para que se regenere la capa funcional, y es como la base que le permite para que pueda darse, vuelva a crecer todos los meses y se vuelva a descamar. Cuando hablamos de las estructuras importantes del útero, vamos a hablar de los ligamentos. Ahí vamos a ver la parte rosadita. Ahí está la mayoría de ligamentos, y aquí es donde yo les digo a ustedes que les voy a enseñar dónde está el ligamento redondo, dónde están los ligamentos anchos y todos los que le dan sostén al útero. Vamos a ir viendo ciertas estructuras. Vamos a empezar quizás aquí más abajito para que podamos ver los ligamentos redondos. Prácticamente, bueno, los ligamentos redondos son las estructuras, ya habíamos dicho, que se originan lateralmente al útero y cercanos a las trompas de falopio. Y luego de eso hacen todo su recorrido en el ligamento inguinal, y después de que pasan el ligamento inguinal, se insertan en los labios mayores. Ese es el que decíamos que le daba a dar molestia a la paciente embarazada.
y es la que mayor problema da porque cuando usted camina, cuando le crece el útero, esa le va a generar mayor molestia. Aparte de los ligamentos, la importancia del ligamento redondo en estos casos es que ahí pasa una arteria. Esa arteria recibe el nombre de la arteria de Samson. Esta es una rama de la arteria uterina, por eso es importante tener cuidado con ella. Si hablamos homólogo del ligamento redondo, es prácticamente el tubérculo testicular. Este prácticamente como que le da sostén hacia adelante. Luego de eso existen otros ligamentos y ahí pueden ver ustedes todas las estructuras que se están moviendo. Ahí pueden ver el ligamento redondo. Acá está en la parte de arriba. Si ustedes se fijan, y va lateralmente cercano a las trompas de falopio por todo el ligamento inguinal hasta los labios mayores. Vale. Abajito del ligamento redondo está el otro. El ligamento útero ovárico. El ligamento útero ovárico, como su nombre lo dice, es un ligamento que va desde el útero al ovario. O sea que le está dando sostén al ovario más que al útero, porque el útero le está ayudando al ovario a sostenerse bien. Ahí pueden ver que seguimos bajando y están las trompas de falopio, que ya más adelante vamos a hablar de ellas. Y lo que sigue es el ligamento ancho. El ligamento ancho prácticamente son dos estructuras de forma alada que van desde los bordes laterales del útero hasta lo que son las paredes laterales de la pelvis. Este es el principal ligamento que le da sostén al útero. ¿Se escucharon? Se origina lateralmente del útero y se va a fijar en lo que son la pelvis. La importancia de esta estructura, primero que le da sostén y segundo que ahí pasan muchas estructuras importantes, tanto vasos sanguíneos como el uréter. Entonces, si por A o B motivo en una cirugía pélvica, en una cirugía se liga el uréter, la paciente ya no va a orinar y eso es una complicación. Por eso es importante tener cuidado con ese ligamento. El ligamento ancho prácticamente tiene dos pliegues de peritoneo que van a recibir el nombre tanto de una hoja anterior como de una hoja posterior. Por eso es importante que se identifique bien, porque en el momento de una histerectomía normalmente se abre para ver la hoja anterior y la hoja posterior, porque entre medio de esas dos hojas pasan los vasos y también pasan lo que son el uréter. El ligamento ancho, todo el ligamento, desde que se une en la parte fúndica hasta el cérvix, recibe el nombre de ligamento ancho. Pero luego de eso, depende la estructura que pasa o recubre, así recibe su nombre. Este se puede dividir en tres. Si recubre la trompa de falopio, se llama mesosalpinx. Si recubre el ligamento redondo, se llama mesetere. Y si lo que recubre es el ovario, se llama mesovario. Esas son las tres partes en que se divide el ligamento ancho. Acuérdese que hay ligamento ancho derecho y ligamento ancho izquierdo. Y en los dos lados se va a dividir en tres. Mesenterio de ligamento redondo, mesosalpinx y mesovario. O mesotere, que es el mismo mesenterio de ligamento redondo. Hasta aquí vamos bien. ¿No tienen dudas, preguntas, algo que aclaremos? Doctora, ¿cuál había dicho que era el homólogo del ligamento redondo? Es el tubérculo testicular. Gracias. Entonces, aquí ya revisamos entonces el ligamento redondo. Ya revisamos el ligamento ancho, que ya dijimos que se divide en tres. Entonces vamos viendo otra de las estructuras, que es el ligamento infundíbulo pélvico. Ahí pueden ver ustedes que está señalado casi en la parte de en medio, que es el ligamento infundíbulo pélvico. Todos los ligamentos que estamos viendo ahorita son estructuras que se cortan cuando se hace la histerectomía. La histerectomía prácticamente es la extracción del útero. Entonces son estructuras prácticamente que se van cortando alrededor y ligando para quitar el útero. El ligamento infundíbulo pélvico también recibe el nombre de suspensorio del ovario. Es otro de los ligamentos que más que todo le dan soporte al ovario. Entonces, vamos a ver otra parte, otro ligamento que ya son los ligamentos cardinales.
Veamos si están aquí al otro lado. Que los ligamentos cardinales también reciben el nombre de ligamento transversal del cuello uterino o los ligamentos de McEnroe. Son los mismos, solo que reciben nombre diferente. Y prácticamente estos ligamentos lo que son es que como que fijan, pero el cuello uterino ya van más ligados a lo que son la base o el cuello uterino y le dan fijación. Y por último, los últimos ligamentos que nos falta estudiar son los ligamentos uterosacros. Y como su nombre lo dice, van desde el útero hasta el sacro. Importancia de estos ligamentos es porque pasan estructuras vasculares y lo más importante es que son las estructuras que se cortan para una histerectomía. Otra cosa importante y términos importantes es que cuando hablamos a nivel pélvico nos referimos también a espacios. Son espacios virtuales a veces, pero que pasan ciertas estructuras importantes. ¿Cuáles son esos espacios importantes? Por ejemplo, parametrios y también tenemos paracervicales y paracolpos. Esas tres terminologías ustedes pueden anotarlos, vayan a investigarlos, vayan a averiguarlos, porque realmente son estructuras o espacios importantes. Por ejemplo, los parametrios. ¿Qué son los parametrios? Los parametrios es el tejido conjuntivo adyacente o lateral al útero dentro del ligamento ancho. Todas las estructuras que hemos visto, todas las estructuras que hemos dicho, se encuentran laterales al útero y muchas de estas perforan o penetran lo que son los ligamentos anchos. Entonces, todas esas estructuras reciben el nombre en conjunto de parametrios, porque es importante los parámetros. Los parámetros son importantes porque en oncología, cuando se examina a la paciente y se le diagnostica el cáncer de cervix, el cáncer de cuello uterino, se evalúan los parámetros. Y los parámetros, una manera de evaluarlos es por tacto rectal. Entonces, si los parámetros están infiltrados, ya se clasifica de otra manera. Si los parámetros no están infiltrados, también se clasifica de otra manera. Por eso es importante en oncología este término. Ya cuando hablamos de paracervicales, los tejidos paracervicales son los que se encuentran adyacentes al cérvix. Todas las estructuras que estén a la par del cuello reciben el nombre de tejido paracervical. Y paracolpos son todos los tejidos que se encuentran laterales a la pared vaginal. Por eso recibe el nombre de paracolpos. Vale. Cuando hablamos de irrigación, ya avanzamos un poquito en las diapositivas anteriores, porque acuérdense que habíamos hablado de la arteria uterina. La arteria uterina es una arteria importantísima ginecológicamente hablando. Se van a llevar como tarea para que no lo olviden. Vayan a averiguar cuánto es la cantidad de sangre que pasa por la arteria uterina. Y se debe de averiguar cuánta sangre pasa una paciente normal y una paciente embarazada, porque en una paciente embarazada, como aumentamos la volemia después del segundo trimestre del embarazo, entonces es importante que ustedes vayan y averigüen cuánto aumenta, porque la arteria uterina, si por algún accidente se corta y no suturamos bien la arteria o no se identifica rápidamente y pinzamos esa arteria, la paciente puede fallecer en cualquier momento. Por eso es importante que ustedes vayan y averigüen cuánto es el flujo de la arteria uterina. Vaya, prácticamente la principal irrigación del útero, como lo dijimos, es la arteria uterina. Ya hablamos de dónde viene la arteria uterina y como tarea también van a ir a averiguar cuáles son las ramas anteriores y posteriores de la hipogástrica. Prácticamente la importancia también de la arteria uterina es que cerca de la arteria uterina, más o menos 2 centímetros de esta, pasa el uréter. Entonces tenemos que tener cuidado tanto en los partos como en las cesáreas o en las histerectomías, que cuando tengamos algún problema con la arteria uterina debemos de recordar que 2 centímetros lateral a esta pasa el uréter. Y si por algún momento, por algún problema lo ligamos, lo cortamos o algo, la señora deja de orinar y se convierte prácticamente en una complicación quirúrgica y hay que solucionarlo lo antes posible porque la señora deja de orinar, se dilatan los uréteres y vamos a tener mayores complicaciones. Entonces, prácticamente lo principal es la irrigación del útero por la arteria uterina. Linfático. Cuando hablamos de
quiero ver si es el que sigue. El drenaje linfático prácticamente, el fondo uterino es dado por los linfonodos aórticos y laterales y paraórticos. El cuerpo por los linfonodos ilíacos internos. Y el cuello uterino por los linfonodos ilíacos externos, internos y presacros. La inervación es por el plexo hipogástrico inferior. Prácticamente, como yo les había dicho antes, el drenaje venoso es el mismo, solo que al revés. O sea que también está dado por la vena hipogástrica, pero el trayecto de este es al revés, es de abajo hacia arriba y esa es la única diferencia. Otra cosa importante quizás, antes de pasar por acá, el ovario. Quizás antes de salir de acá, la inervación. La inervación, si ustedes se acuerdan, cuando hablamos de fisiología, el sistema venoso periférico se divide en somático y en autónomo. El somático prácticamente en estos casos es el que inerva los músculos esqueléticos, si ustedes se acuerdan. Y cuando hablamos de una división autonómica, nos estamos hablando de músculo liso. Entonces, prácticamente casi lo mismo ocurre cuando hablamos a nivel de estos, a nivel pélvico o a nivel ginecológico. Acuérdense que ya dijimos que el útero está formado por el músculo liso. O sea que prácticamente a nivel pélvico, las vísceras pélvicas, el predominio de la inervación es autonómica. Y el autonómico que nosotros recordamos se divide en simpático y parasimpático. Entonces, cuando hablamos de la inervación a nivel simpática de las vísceras, comienza más que todo con el plexo hipogástrico superior, que también nosotros llamamos plexo presacro. Es el mismo nombre. Mientras que cuando hablamos de la inervación parasimpática, de las vísceras pélvicas provienen más que todo de las neuronas de los niveles de S2 a S4. Entonces, prácticamente tenemos que tener presente que las vísceras tienen tanto una inervación simpática como una inervación parasimpática. Entonces, eso es importante que ustedes lo recuerden. Entonces, vamos a continuar con el siguiente órgano importante, que son los ovarios. Los ovarios son importantísimos, no solamente a nivel ginecológico, sino también a nivel hormonal, a nivel endocrinológico, porque el ovario no solamente tiene una función reproductiva, también el ovario tiene una función hormonal. Entonces, por eso es muy importante. Anatómicamente hablando, los ovarios tienen una forma ovoide, que más o menos anda su medición ahí de 2.5 por 1.5. En su libro de texto dice que el ovario anda midiendo más o menos 2.5 por 1.5 por 3 y que realmente es el tamaño que nosotros esperaríamos. Ya cuando hablamos de un ovario arriba de 3, de 3.5, siempre se debe de pensar en que la paciente puede tener ovarios poliquísticos. Este tiene dos capas. Tiene una capa superficial que es la corteza y tiene una parte central que es la médula. ¿Por qué es importante hablar de estas dos estructuras? Porque la corteza es la que tiene los folículos, prácticamente que se encarga de todo el ciclo menstrual y también se va a encargar del momento de la fecundación, y la parte medular es la parte que tiene los vasos, que tiene el estroma y que tiene las estructuras vasculares. Entonces, por eso es importante que tengamos presente que el ovario es muy importante. Por la irrigación del ovario también tiene que ver con una rama ovárica de la arteria uterina y también tiene que ver por la arteria ovárica. Las dos se anastomosan y dan lo que es la irrigación de lo que es el ovario. La arteria uterina ya vimos de dónde viene. ¿Alguien recuerda de dónde viene la arteria ovárica? La autora. ¿Alguien lo recuerda? ¿De dónde viene la arteria ovárica? La arteria uterina ya vimos que viene de la hipogástrica. ¿Alguien recuerda de dónde viene la arteria ovárica? De la aorta abdominal, doctora. De la aorta abdominal directamente.
O sea, no sale de ninguna rama ni del tronco anterior ni del tronco posterior de la hipogástrica. Directamente viene de la aorta abdominal. Muy bien. Entonces, para darle la irrigación, lo que ocurre es que se anastomosa la arteria ovárica. Se anastomosa con una rama de la arteria uterina, que es la ovárica. Entonces, no se vayan a confundir ahí. Prácticamente el ovario ocupa anatómicamente una fosa que se llama la fosa ovárica, que también recibe el nombre de la fosa de Waldeyer, que prácticamente es una depresión que se encuentra lateralmente al útero. Ahí normalmente es el lugar anatómico donde deberíamos de encontrar los ovarios. Acuérdense que los ovarios le da sostén el útero. ¿Quién recuerda cuáles son los ligamentos que habíamos hablado que le da sostén al ovario? De los que acabamos de El decir. redondo a la cabeza. El redondo no. El ovárico. El El ancho. pélvico también. El Ujú. infundíbulo pélvico. ¿verdad? El infundíbulo pélvico, muy bien, o suspensorio del ovario. Y también hay una parte del peritoneo del ancho que recibe el nombre de meso ovárico que también le da sostén. Muy bien. Entonces, es importante, los ovarios son sumamente importantes, ya vimos y ya dijimos, porque es parte de la fecundación, porque él se encarga de las hormonas, porque él se encarga de los folículos. Una cosa importante, y quizás en otra clase se los expliquen, es que el ovario contiene todos los folículos. Ya dijimos que en la corteza se encuentran los folículos. El ovario es de las personas más, desperdiciadoras del mundo, porque los hombres, a diferencia de nosotras las mujeres, nacen con cierta cantidad de espermatozoides y cada vez producen más y más. No importa la edad, no importa ciertas cosas, si influye el consumo del tabaco, si influye la diabetes, si influye la obesidad y todas esas cosas influyen para tener buena fertilidad. Pero cada cierto tiempo, si ellos cambian los hábitos y mejoran el peso, vuelven a producirse los espermatozoides y no hay ningún problema. Pero en el caso de las mujeres es totalmente diferente. Si usted nació con su reserva de 200,000, nunca más se va a volver a formar otro más. Con los mismos que nace, poco a poco se le van acabando y a medida va pasando la edad, ya no se vuelven a producir más. Por eso las mujeres tenemos mayor tendencia a tener infertilidad porque después de los 35 ya es un problema. Entonces, cada ciclo menstrual se eliminan ciertos folículos, no se ocupan todos y eso es un problema. Entonces, vamos a ver, ya habíamos dicho la irrigación. Entonces, el drenaje linfático. El drenaje linfático, bueno, pero esta es prácticamente la irrigación del ovario. Aquí está el drenaje linfático del ovario y de la trompa de falopio. Del ovario, el drenaje linfático son los linfonodos, tanto periaórticos como lumbares. Y la inervación es el plexo ovárico. La inervación, acuérdense que lo que vimos, que el autónomo es de las vísceras. Entonces, tanto tiene influencia simpática como parasimpática. Entonces, prácticamente, el plexo ovárico es la que le da la inervación principalmente que ustedes tienen que tener presente. Vaya, las trompas de falopio. Las trompas de falopio son dos estructuras que encontramos lateralmente a cada lado, derecha e izquierda. Es tubular, mide más o menos de 7 a 12 centímetros de largo. Prácticamente la trompa tiene sus 4 partes, que son la parte ísmica, intersticial, la ampular y la infundibular. Son las 4 partes importantes de la trompa de falopio. Prácticamente cuando nosotros hacemos un corte transversal de la trompa de falopio, podemos ver que está constituida por ciertas capas. Está constituida por el mesosalpinx, por el miosalpinx y por el endosalpinx. Todas esas son las 3 capas que tiene la tuba o lo que es la trompa de falopio. Esta también tiene o está fijada al cuerno a ambos lados y tiene 2 ligamentos que le dan sostén, que es el mesosalpinx, que si ustedes se acuerdan eran como una estructura del peritoneo que desciende del ancho, y este ligamento tubo-ovárico. Entonces, prácticamente estas son las estructuras más importantes. La tuba es una estructura flexible. Acuérdense que permite el paso del óvulo en toda la trompita.
y que lo que tiene un peristaltismo, que ese peristaltismo le permite que se movilice el óvulo. El problema cuando las pacientes tienen infertilidad es porque prácticamente a veces tienen adherencias o no están permeables esas trompitas y no permiten que pase el óvulo por toda la trompa y llegue a fecundarse en lo que es la cavidad uterina. Importante, ¿cuál es la irrigación? La irrigación va a ser rama de la arteria uterina y ovárica, que las dos se anastomosan y dan su irrigación. El drenaje linfático, los linfonodos lumbares y aórticos, y la inervación de la tuba va a ser por el plexo ovárico y por el hipogástrico inferior. Todo esto es lo que ya dijimos. Le voy a dar una tocadita nada más, porque esta es una clase individual que yo también se las doy, que es anatomía de la pelvis y las características de la cabeza del feto. Pero esa se la voy a dar más adelante para el otro examen, pero solo le vamos a dar una tocadita importante. Cuando hablamos de la estructura ósea pélvica, hablando en sí de la pelvis, prácticamente podemos decir que un esqueleto de la pelvis está formado por dos huesos, que es el sacro y el coxis, y los huesos coxales. Estos se fusionan en la parte media y van a formar lo que son las sínfisis del pubis. Prácticamente esta es una estructura ósea. Hay una pelvis verdadera y una pelvis falsa, y prácticamente es como un espacio que es bastante rígido, pero que esto es fundamental para el momento del nacimiento del bebé. Porque esa estructura rígida, el niño se debe de ir acoplando, hay un mecanismo del trabajo de parto, y si el bebé no es acorde a la pelvis, o al revés, la pelvis no es acorde al bebé, no va a permitir el trabajo de parto. Podemos decir que la pelvis tiene planos y tiene diámetros. Aquí podemos ver la pelvis ósea, o sea, es firme, es rígida, probablemente. Al final del embarazo se secretan ciertas sustancias que le dan mayor flexibilidad, pero lo que se hace más flexible es la sínfisis del pubis y la unión sacrociática, que le permite que sea un poco más flexible, pero eso no quiere decir que va a aumentar mucho los diámetros. Los diámetros ya están establecidos, hay diámetro antero-posterior, hay diámetro transversos y oblicuos. Entonces, en estos casos, la pelvis debe de evaluarse bien para que permita el paso del bebé. Los planos de la pelvis son el plano de entrada, el plano de salida, el plano de la pelvis medio y el plano de las máximas dimensiones. Son 4, espero nunca los olviden porque eso les va a servir para su próxima clase, que son el plano de entrada, el plano de salida, el de las mínimas dimensiones y el de las máximas dimensiones. Además de eso, hay 4 tipos de pelvis. Como pueden ver en la imagen, está el tipo ginecoide, que es como de corazoncito, está el androide, el platipeloide y el androide. Entonces, todas estas estructuras, cualquiera de estas 4 puede tener la paciente y usted debe de examinarla. Como les digo, siempre va a haber una clase más específica, que hablemos de los diámetros, que hablemos de las estructuras, que veamos todo más específico para que ustedes puedan ir entendiendo cómo decidimos si pueden hacer por vía vaginal o no. Vaya, vamos con la otra parte. Esta parte quizás un poco he tratado en todo lo posible de explicarle lo que se sepa de anatomía para que ustedes no lo olviden, para que ustedes tengan las herramientas y vayan a leer su libro de texto. Pero realmente este tema, principalmente la embriología, ustedes tienen que ir a leer el capítulo, porque es un tema un poco árido, es un tema un poco más difícil. Entonces, que ustedes deben de ir a leer para reforzar lo que dijimos en la clase. Vaya. Prácticamente el sexo genético se determina durante la fertilización. El desarrollo de ambos sexos es similar porque existe un periodo. Ese periodo se llama periodo indeterminado. El periodo indeterminado, en ese momento las dos estructuras o lo que va a ser niño o niña no hay ninguna diferencia. Prácticamente todo es igual. Más o menos ese periodo indeterminado anda desde la 5ª hasta la 8ª semana. O sea que en ese tiempo, aunque vaya a ser niño, aunque vaya a ser niña, prácticamente todo es igual. Pero quizás nos vamos a ir un poquito más atrás. Hablemos ahí por la semana 3 y la semana 5 de la gestación. Ahí lo que ocurre es que se da una elevación del mesodermo intermedio a cada lado del feto. Y ahí es donde se conoce lo que ustedes tal vez recuerdan, los pliegues urogenitales.
Entonces ahí prácticamente inicia, en la tercera a la quinta semana, inicia el desarrollo del sistema urogenital. Pero como su nombre lo dice, tanto es uro como genital. O sea, ahí es indeterminado. Ahí no sabemos si es niña, no sabemos si es niño, y tanto la uretra y todo lo demás que constituye el sistema urogenital hasta los riñones, como lo genital no se ha separado. En ese momento recibe el nombre de pliegues urogenitales. Entonces viene esto y comienza su desarrollo para formarlo desde esas semanas que hemos dicho. Luego de esto se dividen los pliegues en pliegues gonadales o genitales. Y estos se van a convertir en lo que llamamos los ovarios. Viene, y aparte de eso, de que se forman los pliegues gonadales, también se van a formar los cordones nefrogénicos o nefrógenos, así se llaman. Y entonces que eso se van a describir más adelante porque eso ya hablamos de urológico. Nosotros lo que vamos a revisar en esta clase más que todo es genital. Entonces ya vimos, de los pliegues gonadales se van a formar los ovarios. Vale. Otra estructura que también es bastante importante son los cordones tanto de Müller como los de Wolff. Los conductos de Müller se transforman en lo que son. Esto nunca lo olviden que ya más adelante lo vamos a ver. Aquí vamos a ver lo que acabamos de decir, que son las gónadas en ambos sexos se desarrollan, que son los pliegues. Y de los pliegues dijimos que se iban a formar lo que son los ovarios. Vale. Aquí ya estamos hablando de las estructuras que le estamos diciendo. Los conductos de Wolff y los conductos de Müller. Los conductos de Müller se van a transformar lo que a nosotros nos importa, que son las trompas de falopio, el útero y la mitad superior de la vagina. Y proceden de lo que es el epitelio celómico, que cubre todo el cordón prácticamente nefrogénico. ¿Por qué es importante eso? Ahí pueden ver las dos estructuras. Los conductos de Müller también reciben el nombre de conductos paramesonéfricos. Y los conductos de Wolff también reciben el nombre de conductos mesonéfricos. Los conductos mesonéfricos o los conductos de Wolff dan origen al riñón y en los hombres los testículos. En nosotras, las mujeres, eso sufre regresión y solo nos van a ayudar a originar lo urogenital. Los conductos que nos interesan a nosotros son los conductos paramesonéfricos que, como ya les dije, van a dar origen a las trompas de falopio, al útero y a la parte superior de la vagina. Vale, ¿hasta ahí vamos todos bien? Sí, solo una duda, que dijo que era de la parte celómica. Se origina de la parte celómica, del epitelio celómico, que recubre también al cordón mesonéfrico o de Wolff. Gracias. Vale, vamos a continuar. Entonces, ya nosotros ya nos mentalizamos en la cabecita que si estamos hablando de femeninas, si estamos hablando de los genitales femeninos, los conductos más importantes son los paramesonéfricos, porque ellos nos dan origen a todas las estructuras que vimos. Para empezar con eso, ya vimos, ¿verdad? La semana 3 a la 5, ya vimos que después de eso, de la 5 a la 8 es indeterminado, pero ya después de la semana 8 tiene que tomar su origen, tomar su camino y decirnos si nos va a ser niña o va a ser niño. Si va a ser niña, más o menos ahí por la semana 10, los conductos de Müller deben de fusionarse, deben de unirse, porque al momento en que se fusionan los dos, van a dar origen a lo que es el útero. Se dice que la fusión comienza en la zona media, pero va a extenderse hacia abajo, o sea, en posición caudal, y luego se va a extender en la posición de arriba, o sea que tanto va a dar, se va a extender de forma caudal como de forma cefálica, pero todo inicia en la parte media. Luego de eso vamos a ver que se proliferan las células en el segmento superior y genera lo que se llama una cuña gruesa de tejido, y eso va a generar lo que es el útero. A la semana 10, acuérdense. En la semana 10. Al mismo tiempo, en la semana 10, hay desaparición también de las células en el polo inferior que forman la primera cavidad uterina. O sea que a la misma semana se va fusionando en la línea media, se hace caudal, cefálico, y empieza a formarse también lo que es la cavidad en el centro. Entonces, hasta aquí ya vimos que se ha formado el útero. Acuérdense que ellos también le van a dar origen a las trompas de falopio y también le van a dar origen a la parte superior de lo que es el útero.
de lo que es, perdón, la vagina, solo la parte superior, porque la parte inferior la da origen el seno urogenital. Nunca olviden eso porque siempre son preguntas de examen y eso es lo más importante de la embriología. Vale. Cuando los conductos de Müller se fusionan en el extremo distal, se fusionan y entran en contacto con el seno urogenital y ahí van a dar origen a lo que son evaginaciones endodérmicas que se denominan en ese momento como bulbo, se determinan en ese momento como bulbos sinovaginales. Eso van a ir proliferando, se van a ir fusionando y forman lo que es la lámina vaginal, que prácticamente ahí es donde se da origen. Entonces acuérdense, los conductos de Müller nos dan origen al útero, a las trompas de falopio, a la parte superior de la vagina. La parte inferior de la vagina es cuando ya se han fusionado los conductos de Müller con el seno urogenital. Pero cuando pregunten, origen de la parte inferior de la vagina es el seno urogenital. Vaya, prácticamente la vagina empieza a canalizarse completamente hasta la 20ª semana y ya queda canalizada. Pero el himen, que ya dijimos que es una membranita que separa o que cierra la vagina, prácticamente va a formarse posteriormente a esa semana y lo único que va a ir quedando poco a poco es el anillito y se va formando completamente hasta cerrar y obstruir completamente la vagina. Entonces, ahí prácticamente estamos ya dando origen a todas las estructuras internas. ¿Dónde dijimos que daba origen a los ovarios o quién daba origen a los ovarios? Gonadales. ¿Quién? Cuéntenme, ¿qué da origen los conductos de Müller? Útero, parte superior de vagina y trompas de falopio. Exactamente. ¿Y quién origina la parte inferior de la vagina? El seno Urogenital. Perfecto. Vale. ¿Cuál es el problema? Entonces, ¿cuál es el problema acá? Que nosotros quisiéramos que el 100% se diera el desarrollo embriológico normal y que nosotros esperáramos que todo está bien, pero lastimosamente por A o B motivo a veces no se fusionan completamente, a veces no inicia del medio, a veces se retardan las semanas y ahí es donde empiezan a aparecer las alteraciones müllerianas. Y aunque no es tema de la clase, sí les voy a pedir por favor que vayan y que investiguen cuáles son las malformaciones müllerianas, porque hay malformaciones müllerianas que incluye útero, que incluye vagina, que incluye trompas de falopio, pueden buscarla en su libro de texto. Está en el capítulo 3, las malformaciones müllerianas, y eso les va a servir a ustedes para que desde ahorita puedan ir avanzando. Vale, entonces, vamos a ver el desarrollo del ovario. Prácticamente el desarrollo del ovario, ya vimos de dónde se origina, pero más o menos por la semana 10 es cuando empiezan a aparecer los folículos. Y se empiezan a formar los folículos dentro de la médula. Ya anteriormente yo les había dicho que se encontraban en la corteza, pero inicialmente se forman en la médula y luego salen a la corteza. Entonces, cada uno de los folículos van a ir desarrollándose poco a poco. Prácticamente esto es como el inicio, porque les voy a dar como la introducción, pero hay una clase específica que les van a hablar de esto. Pero los folículos al inicio solo son folículos que tienen una sola capa, que reciben el nombre de ovogonias y que prácticamente, ahí pueden verlo en la lámina de moradito, está el foliculito, solo tiene una capa y no hay mayor cosa. A medida va pasando, empiezan a hacerse más grandes, se da la mitosis de las ovogonias y en todo el proceso fetal se va dando mitosis. Entonces empiezan a formar cientos de células germinales poco a poco y empieza a producirse toda la reserva de lo que son los folículos. Entonces, no vamos a hablar de las espermatogonias porque ya las espermatogonias tienen que ver con espermatozoides y ese es un tema diferente que no vamos a tocar nosotros. Entonces, solo para recordar y para que no se les olvide y para que vayan y lean el capítulo, acuérdense que el útero, las trompas de falopio y la parte superior siempre se originan de los conductos de Müller o paramesonéfricos. Nunca olviden que cuando hablamos de anatomía, deben de saber todos los nombres que existen, porque muchas veces como cascarita no les van a poner conductos paramesonéfricos, sino le van a poner Müller. Y en el próximo examen les van a poner paramesonéfricos. Y si ustedes no se acordaban cuál es el otro nombre, van a confundirlo. Por eso es importante
que siempre tengan presente todos los nombres que se le dan. Por eso, si ustedes se fijan, yo hablé de todos los ligamentos, yo hablé de todas las estructuras y le dije todos los nombres que reciben, porque a veces en el examen ese es el error, que con una cascarita que les ponen, los complican y los confunden. Por eso es importante. Vale, en el lado de las mujeres, los conductos mesonéfricos sufren regresión y los conductos paramesonéfricos son los que le van a dar el desarrollo a las mayores estructuras de los órganos internos. La porción inferior de los conductos se fusionan para formar el útero y vamos a ver que la parte superiores no se fusionan y normalmente dan origen a lo que son las trompas de Falopio. Si se fijan, es lógico. Si las partes de abajo se unen y forman bien el útero, no hay ningún problema porque se unen para formar una parte y una parte del útero. Las de arriba no se fusionan y por eso queda una trompa a cada lado. El problema es cuando ninguna de las dos se forman. Entonces ahí es donde le dan las malformaciones del útero. Después de esta clase, acuérdense, ya llevan 3 tareas. Ya van a averiguar cuáles son las ramas anteriores y posteriores del útero. Van a ir a ver cuáles son las malformaciones mullerianas. Y les dejé la otra que no me acuerdo, pero que espero la hayan anotado ustedes. Vale. Ya cuando hablamos de los genitales externos, ya habíamos dicho que existe también en ellos la forma que es indiferencial, que más o menos ahí andamos por las 8 semanas, pero que probablemente en ese momento lo que ocurre es que hay como un falo prominente, que se llama tubérculo genital. Pero poco a poco, a medida vayan pasando las semanas, ocurre una regresión y entonces se van a dar todas las estructuras genitales femeninas. Esta imagen solo son para que ustedes vayan identificando cómo se ven los folículos, que al inicio son ovocitos, después se hacen primarios, secundarios y terciarios, pero como les digo, va a haber una clase más específica que se los va a ir enseñando cómo van cambiando a medida que se van haciendo más grandes. Si ustedes se fijan, esos ya son más grandes, ya son folículos que no solo tienen una capa, sino ya tienen 2 capas. Muchos de estos ya van a darse ustedes cuenta, como el que dice zona pelúcida, ese ya es más grande, puede haber una secreción que se coloca en el núcleo, pero esos ya son terciarios y muchos de estos se hacen primordiales, primarios, secundarios, terciarios. Ya cuando son terciarios quiere decir que ya están listos, ya sea para la fecundación o para romperse y que se dé la menstruación. Esta es la ovogénesis, pero no se la voy a explicar porque hay una clase solamente de eso. Vale. Aquí hasta aquí la clase. Realmente no sé si tienen dudas o preguntas. Como le digo, la embriología es bastante árida, es bastante complicada, pero después de la clase realmente le he dado los puntos como claves y necesito que vayan a leer el libro. Realmente en la obstetricia de Williams es bien poco, creo que es como una página nada más que hay de eso, pero pueden ir y leerla para ahondar más. Pero para que entiendan mejor la embriología, necesito que por favor lean Lachman. Es la embriología, no es un capítulo muy largo y les van a quedar mucho más claras las dudas. No sé si quieren opinar, preguntar algo. Los escucho. Solo para aclarar, doctora, dijo que los cordones de Müller son los que proceden del epitelio celómico. Sí. Ok. Es que tienen una recubierta, tanto una recubierta para los de Müller como para también están recubiertos los mesonéfricos. Gracias. Doctora, una pregunta. ¿En qué semana mencionó que existe la canalización de la vagina? Más o menos entre la 10 y la 11. Gracias. ¿Alguien más? Doctora, yo tenía una duda. Fíjese que en el libro dice, cuando habla sobre los genitales externos, o sea, en los externos habla de la vagina y habla del himen. O sea, yo sé que la vagina es interno, ¿verdad? Pero, o sea, menciona los dos por igual. Entonces, yo lo que quería saber, bueno, quería estar mejor, más seguro, es que si el himen va a estar, o sea, ¿va a estar relacionado solo con la vagina o ampliamente con los genitales externos? Vale, es que mire, el himen está en el introito y es externo. Y la vagina es interno. El problema es que normalmente o los relacionamos o hablamos juntos porque el himen es como la entrada a la vagina, pero realmente es como una puerta. El himen normalmente
o las carúnculas himeniales es la estructura, límite que separa lo externo de lo interno. Pero el himen es de los externos. Lo que pasa es que es como el límite entre la separación. Pero cuando hablamos de externo va el himen y cuando hablamos de interno, vagina. De vagina en adelante. Ah, vaya, doctora, gracias. ¿Alguien más? Bueno, si no hay más preguntas, realmente he tratado de darle el tema lo más importante. Es un tema bastante largo y como les explico, la anatomía y la embriología no cambian. Oiga, es un tema importante, tienen que leer mucho. Estos temas a veces son muchas las preguntas que le hacen en los exámenes porque son temas básicos. Son cosas que no cambian. Son cosas que ustedes deben de aprender y afianzar desde este momento. Así que yo les recomiendo ahorita que está empezando el ciclo, cuando tengan su tiempito, después de esta clase, ustedes tienen que ir a su libro de texto, afianzar el tema. Y como les digo, la embriología, vayan y lean la de Lachman, se sientan, abren el capítulo y traten de leerla porque es uno muy complicado. Entonces, para que les queden las preguntas claras, porque son temas que muchos preguntan. No solo le van a preguntar ahorita, les pueden preguntar en el final, en cualquier momento. Entonces, traten lo posible de tener estos conocimientos, sin duda, bien afianzados, para que ustedes puedan salir lo mejor posible y no solamente en el examen, sino que les sirva el resto de su vida porque siempre se los van a preguntar. Son temas básicos, se los van a preguntar de internos, de residentes, en su año social, en cualquier lado. Entonces, un gusto haber estado con ustedes. Nos vemos en próximas clases. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora.